8 de la mañana con 5 minutos. Vamos a hablar esta mañana con uno de los, no sé si llamarle candidato presidencial o precandidato presidencial, Johannes Kaiser, diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, que hace pocos días ya ha sido inscrito, ¿cierto? Y aprobada la inscripción como partido político después de juntar 42.000 firmas por el servicio electoral. Johannes Kaiser, diputado, muy buenos días. Bienvenido aquí a Pauta de Análisis. Muy buenos días. ¿Cómo le va, Espero diputado? que estén todos muy bien. Aquí de camino por la ruta 68. Lo estamos escuchando ahí plenamente con el sonido de la ruta. A ver, diputado, hay mucha expectativa y ya de alguna manera, a pesar de que Evelyn Matei insiste en la necesidad de una primaria amplia del sector, tanto usted como José Antonio Kast han sido muy críticos y señalado que van a tomar el camino propio. Y usted decía, y ha dicho recientemente, que bajar su candidatura sería quemar todo el respaldo que ha recibido. ¿Eso quiere decir que usted tiene tomada la decisión de ir a primera vuelta o está abierto todavía a encontrar caminos de acción o con Evelyn Matei o quizás hacer un acuerdo solamente con José Antonio Kast, porque muchas diferencias no tienen? Bueno, José Antonio Kast tomó una decisión, el Partido Republicano tomó una decisión en materia de primaria y esa decisión se respeta. No voy a ser majadero insistiendo ahí. Y respecto de la primaria con Chile Vamos, para serle honesto, esa puerta la cerró Chile Vamos. Al destruir dinamitar los puentes que había con el resto de la oposición en materia de reforma de pensiones. Yo no sé por qué siguen insistiendo, cuanto menos Evelyn sigue insistiendo en un mecanismo al cual ellos nunca accedieron y que donde nunca hubo una invitación realmente abierta a participar. Hasta después de la reforma de pensiones, cuando ya dijimos, bueno, aquí se acabaron los puntos en común. Justo cuando decimos, ¿sabe qué más? No vamos a poder ir, porque evidentemente tenemos diferencias demasiado fundamentales, empiezan a lanzar estas invitaciones. Yo no los entiendo. Diputado, claro, usted dice hay un punto después de la aprobación o del apoyo por parte de Chile Vamos de la reforma de pensiones. Ustedes dijeron, y lo dijo también el Partido Republicano, que no tenían nada que hacer con Chile Vamos. Pero finalmente, si van con 3 candidatos a primera vuelta, hay un riesgo, aunque José Antonio Kast dice que no corren riesgo la derecha. Usted mismo en una entrevista hace poco, el 26 de enero... Con 2 candidatos. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Perdón? Que la derecha iría con 2 candidatos. ¿Cuáles son esos 2 candidatos? Yo y José Antonio. ¿Usted no considera de derecha a Evelyn Matei? Bueno, ella misma ha dicho que no es de derecha. Pero es de centro derecha. Bueno, yo no sé, yo creo que es más de centro que de derecha, pero bueno. Ahora, solo un punto, diputado, cuando usted ve el recorrido político de Evelyn Matei, cuesta pensar que no es derecha. Por ejemplo, estando a favor del CAE o en contra de eliminar las contribuciones. Por ejemplo, es una candidata que fue militante de Renovación Nacional, después de la UDI, fue la candidata presidencial de la derecha frente a Michelle Bachelet. No, fue candidata presidencial de Chile Vamos. Y Chile Vamos no es de derecha, dice usted. Bueno, yo le voy a decir una cosa, ellos aprobaron la ley de género, aumentaron subir impuestos, mire, en materia de políticas públicas implementadas, si usted me puede mencionar un par de políticas de derecha que haya aplicado Chile Vamos durante su gobierno, le estaría muy agradecido. Ya, pero estamos conversando con Johannes Kaiser, diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Le decía yo que usted en una entrevista en enero dijo lo siguiente sobre precisamente las primarias. Dijo, yo apuesto por la primaria por un tema esencialmente pragmático. La alternativa es tener el desorden que tuvimos la última vez, con una primera vuelta que fue bastante atropófaga, donde los 2 candidatos del sector se dieron con todo y eso también terminó costándole a José Antonio Kast un respaldo que necesitó en la segunda vuelta. ¿Vamos a repetir el mismo error? ¿Y usted entonces ahora va a repetir el mismo error? Pero si al final le voy a decir una cosa, si uno no puede cuando no se quiere. ¿Perdón? Evidentemente Chile Vamos decidió no solamente dinamitar los puentes con la reforma previsional. Pero Evelyn Matei ha insistido en todos los términos y los ha invitado a hacer a la unidad y a convocarlos a una primaria amplia del sector. Pero una pregunta, ¿por qué no nos invita a conversar sobre políticas públicas?
Si el problema aquí es que Chile Vamos, cuando se trata de políticas públicas, no le pregunta a nadie, no se coordina con nadie, ignora a todo el mundo y se hace acuerdos malos para la ciudadanía con el gobierno. Ese es el problema. Sí. Entonces, si a nosotros, si nos hablan de unidad, pero a la hora de la unidad prefieren negociar con el gobierno antes que con el resto de la oposición, o ir en unidad con el resto de la oposición, y de hecho incluso ignoran, aplastan nuestros derechos parlamentarios como oposición para que no se puedan tramitar las cosas como corresponde. Entonces, me disculpará. Johannes Kaiser, ¿De usted qué lado están? dos cosas. Uno, ¿usted dice que hay diferencias insalvables con Evelyn Matei? Primera pregunta. No, yo creo que es hora de que la ciudadanía decida qué tipo de oposición y quién tiene que dirigir la oposición. En este caso específico, quién va a llegar al gobierno. Si aquí los proyectos políticos, lo que debió haberse decidido o debió haberse conversado, a lo cual yo invité en múltiples ocasiones durante un año entero a Chile Vamos, a sentarnos y a conversar sobre mínimos políticos comunes, a hacer un contrato político, a efectivamente gestionar de manera mancomunada el rol de oposición para prepararse para un rol de gobierno. Todo eso no he recibido una sola respuesta oficial o semioficial o inoficial a todo esto. Sí, diputado. Y respecto de las primarias, también decirle lo siguiente. No se hacen por la prensa las invitaciones. Nosotros no hemos recibido ni una sola comunicación oficial de Chile Vamos a algunos de sus personeros. Hay algo que también me parece importante como No me parece serio. Sí, Johannes Kaiser, usted como diputado, candidato presidencial, cuando es tan crítico respecto de Chile Vamos, de Evelyn Matei, respecto de haber negociado, usted dice, con el gobierno, si usted fuese presidente o si usted fuese gobierno, ¿no llegaría a acuerdos con la oposición? Gobernar no quiere decir ceder, pero no a porque malos acuerdos. ¿Ah? No a malos acuerdos. Pero es que si no son los acuerdos que usted quiere, o sea, es que lo que pasa es que usted no puede andar sacrificando los derechos de los ciudadanos, los derechos de los trabajadores sobre sus cotizaciones solamente para llegar a un acuerdo. Si cuál es el fin de un acuerdo? El fin de un acuerdo es solucionar un problema, no generar otro. Pero, Johannes Kaiser, entonces, ¿Chile Vamos son sus adversarios? Bueno, en este momento son competidores políticos, sin duda. ¿Y José Antonio Kast? José Antonio Kast también es un competidor político. Estamos cada uno con su proyecto en este momento. ¿Y qué lo diferencia a usted, presentándoselo a la ciudadanía? Johannes Kaiser, qué lo diferencia a usted de José Antonio Kast? ¿Cuál diría usted que es la principal diferencia? Usted fue militante de ese partido, fue electo como diputado el 2021 como militante del Partido Republicano, apoyado obviamente por José Antonio Kast. ¿Usted está más a la derecha de José Antonio Kast? Depende de qué es lo que usted defina por derecha. Yo soy más libertario que José Antonio Kast. Ya, ¿y cuál es su gran diferencia? ¿Y cuál es su gran diferencia? Como para ir a una primera vuelta presidencial con dos candidatos, digamos. Bueno, yo soy el candidato del Partido Nacional Libertario, José Antonio Kast es el candidato del Partido Republicano. El Partido Nacional Libertario tiene un ideario político propio que se basa entonces en el Estado mínimo, se basa en que el Estado no se meta en la vida de la gente, no se meta en el bolsillo de la gente, en la cama de la gente, en la educación de los niños, que no sea el Estado que determine qué valores se transmiten a los niños. Nosotros tenemos una aproximación que es, en ciertos puntos, más maximalista en el sentido de sacar o de reducir las funciones del Estado que la que tiene el Partido Republicano. Sí, mucho más Milei en ese sentido. Nosotros, ¿pero qué dice Milei? Reagan, ¿por qué no habla de Thatcher? No, le digo Javier Milei porque... Hablemos del ladrillo. No, es que lo que pasa es que a ustedes les encanta poner un framing aquí. Entonces, no se si trata si uno es libertario, entonces uno es Milei. ¿Ya? ¿Y qué tiene de malo? Reagan, ¿Y qué tendría de malo que compararse con Javier Milei? No tiene nada de malo, pero lo que pasa es que Javier Milei es presidente de la República Argentina. Sí. ¿De acuerdo? Nosotros somos Chile. Nosotros tenemos todavía una serie de diferencias geopolíticas con Argentina. Ya, lo que está haciendo Javier Milei en Argentina es bueno para Argentina. Lo que nosotros estamos haciendo en Chile es malo para Chile. Ya, pero ¿quiénes son? Desde el punto de vista de los intereses geopolíticos de nuestro país y de la autonomía, independencia y soberanía de nuestro país,
Nosotros, y mi candidatura no es la candidatura de Milei. No, por supuesto, Es la estamos hablando de candidatura- es países la candidatura distintos. del Partido Nacional Libertario chileno. Perfecto, pero es importante también saber cuáles son, por ejemplo, sus referentes. Y en ese sentido, hay gente que lo compara o lo asocia a Javier Milei. Le pregunto a usted. Porque no leyeron... Pero me porque puede no dejar, leyeron- me puede dejar terminar la pregunta, por favor. Sí, por favor, La adelante. pregunta es, ¿quién es para usted, si nos puede nombrar su referente hoy en el mundo? Está Milei, está Trump, está Orbán, está Bukele. O sea, ¿a quién está Ninguno. mirando? ¿A quién está mirando usted? Ninguno y a todos. Ya, Porque pero usted eso- me dice, ¿quién es su líder? No tengo no líder. le dije líder, le dije referente referente, en lo el que escenario pasa es que mundial de los que hay bueno, hoy día. Si ¿A quién está mirando si usted? usted? Si usted plantea, por ejemplo, en materia de seguridad, ya probablemente tengamos que mirar más a El Salvador cómo se solucionan los problemas. Si A usted Bukele. ve las cosas, ¿Le gusta el si usted ve modelo las- Bukele a usted? Pero yo creo que han tenido un tremendo éxito. Sí, Ya. entraron a corregir, entraron a arreglar una serie de problemas institucionales que tenían en materia de seguridad. Hay otros temas, otras variantes dentro de lo que es el supuesto modelo Bukele, en otros ámbitos de la gestión del Estado que yo no comparto tanto. Pero sí en el modelo de seguridad, o sea, por ejemplo, hacer estas cárceles enormes donde a la gente la tienen en condiciones que, digamos, son cuestionables desde el punto de vista de los derechos humanos de los presos. Mira, a mí no y de me los interesa mucho, no me interesa mucho el lloriqueo de la Organización de Derechos Humanos por los derechos humanos de los presos, sobre todo cuando son asesinos, violadores y le hacen la vida imposible a sus compatriotas. Bueno, hay mucha gente que está detenida y está presa en El Salvador que no han sido condenados. Bueno, en Chile también se llama prisión preventiva. Diputado Johannes Kaiser, diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Solo un punto ahí, porque quiero volver a los temas de seguridad, ya que estamos aterrizando ahí, pero cuando usted dice, ojo, Javier Milei no es referente porque Argentina es distinto, yo le diría, bueno, El Salvador también es distinto. Y lo En que materia, bueno, yo estaba planteando que en distintos países se están aproximando. entró al túnel, yo creo. Diputado, sí, parece que... Porque nos dijo que estaba en la ruta 68. Sí. En Es que- Argentina, diputado, en Argentina echaron a andar la economía, tiene un crecimiento del 5,5. ¿Cómo nos está yendo a nosotros en esa materia? En El Salvador controlaron los asesinatos. Bueno, ¿cómo nos está yendo a nosotros en esa materia? Entonces, yo diría que cuando usted tiene ciertos problemas, nosotros sabemos más o menos porque nosotros solucionamos ese tipo de problemas en Chile hace tiempo atrás también. No es que no tengamos referentes propios en esos puntos. Usted tiene que ir viendo, bueno, cuáles son, qué está funcionando y qué no está funcionando. Ahora cuando usted dice, bueno, que ese es su referente político, no lo es. El referente político que usted podría decir que tenemos referentes políticos comunes, que son, por ejemplo, von Hayek, que son Ludwig von Mises, de la Escuela Austriaca de Economía, ¿no? Tenemos referentes comunes en materia de lo que es nuestra percepción de lo que debiese ser un Estado. Estamos hablando de Hobbes, ¿no? Bien. Tenemos a Adam Smith. Esos son los referentes comunes. Usted no le pregunta al Partido Comunista si tiene como referente común, no sé, Maduro. Sí. No, pues No, sí, se le pregunta. Normalmente es Sí. Carlos Marx. No, se le pregunta sobre Maduro, sobre todos Son los regímenes ideólogos. hoy día. Bueno, pero es por su Diputado, apoyo. sí, diputado Es por su Johannes apoyo y Kaiser. respaldo. Ayer usted posteaba una imagen bien fuerte disparando. No sé si esa arma es suya o si No, fue. es de un club de tiro. Ya, ¿Y por qué es tan fuerte la imagen? La imagen probablemente es fuerte en una sociedad civil que ha ido evolucionando, donde el tema de la autodefensa no es un tema, salvo que hoy día se ponga como un tema en la agenda de seguridad respecto a las elecciones. Bueno, yo la pongo. Ya, y eso dígame, ¿por qué la pone? Porque también la evidencia, lo decía hace muy poquito, estábamos entrevistando al subsecretario de Interior Luis Cordero, que él decía, mire, la verdad es que ahí estamos escuchando en cierta parte del video que usted pone ayer en redes sociales, él dice, no hay evidencia que señale que la autodefensa permite, digamos, bajar las tasas de inseguridad, más bien lo que hace es que las aumenta. Y, Cordero miente. ¿Por qué? a ver, ¿por qué miente ¿Por qué él y no miente? usted? A ver. Porque le voy a decir una cosa, para que usted pueda hacer una definición como esa tiene que sacar las cifras. De hecho, nosotros en 1994 teníamos un per cápita de armas legales mucho más alto que ahora. Teníamos licencias de porte
más de 30.000 licencias de porte creo que teníamos en ese momento. Hoy en día no tenemos mucho menos armas legales per cápita, prácticamente no hay licencias de porte y sin embargo, ¿qué ha pasado con la criminalidad? Se ha disparado. En Suiza, usted tiene más concentración de armas por cabeza que en Estados Unidos. Los suizos se llevan sus armas a sus casas. Bueno, ¿dónde está la delincuencia desatada en Suiza? ¿Qué quiere decir usted con esto, diputado, y con el video? Que la gente, es en el fondo una propuesta, una llamada, que la gente se tiene que armar para poder defenderse. No es necesariamente eso, pero un ciudadano honesto que quiere defender a su casa y su familia, que tiene derecho a la vida, que tiene derecho a la propiedad, tiene derecho también a los medios para defenderla. Ya, pero eso quiere decir... ¿Usted cree que uno tiene que someterse al delito? ¿Usted cree que uno tiene que someterse al delincuente? Pero eso es una invitación a armarse, entonces, diputado. Eso es una invitación a que los ciudadanos, que son los patrones en este país, ¿ya?, puedan defenderse ahí donde el Estado no puede defenderlo. ¿Por qué no le preguntan mejor al señor Cordero por qué no puede defender a sus ciudadanos? Pero el llamado... Él está en el gobierno. Claro, pero... El problema no es que los ciudadanos tengan que armarse en razón del colapso de la seguridad. El problema es que el Estado, este gobierno, ha permitido el colapso de la seguridad. Ahora, dos cosas para poner también las cosas en perspectiva. Usted habla de las armas. El problema que está teniendo Chile y la región son las armas ilegales, que están entrando, ¿no es cierto?, por piezas, por las fronteras. Y no olvidemos la cantidad de armas que se han robado de regimientos. También eso es importante. Y eso no es relevante. ¿No? No en el número. ¿Cuántos son el número de armas extraviadas en Chile? Entiendo que son 18.000. La Dirección General de Movilización, que sí, 10, 12. 18.000 armas extraviadas es la cifra que conocía, al menos hasta el año pasado. No. ¿En cuánto tiempo? ¿En los últimos 100 años? No. Me disculpará, pues. No, me disculpará también usted, porque hablemos de cifras, pero me está diciendo que se han extraviado 1.000 armas de nuestro regimiento. ¿Eso es lo que me está diciendo? No le dije cuántas armas han desaparecido de los regimientos. No tengo esa cifra. Pero es armas extraviadas en general, en la cifra de armas extraviadas en general. Y que muchas veces lo que ocurre muchas veces es que en un robo, por ejemplo, a una casa, se roban también las armas. También ocurre eso. Por lo tanto, sí, también ocurre. Sí. ¿Y sabe qué más? Incluso asaltan a funcionarios de la Armada y le roban el armamento. Vamos a dejar a los funcionarios de la Armada sin armamento. Mira, acá tengo una cifra. En el 2024 se extraviaron 7.980 armas inscritas en Chile. En los regimientos. No, en general, en Chile. Lo que representa un 68% respecto del año anterior. Un aumento. Un 68% se han reportado de armas perdidas. Okay. Entonces, eso quiere decir... 7.000 y tantas armas son las armas que se han reportado perdidas. En un año. Correcto. Sí, en un año. Ya, usted sabe que eso sería entonces el 1% de las armas que se han reportado. Pero la pregunta es si hoy día ese armamento, que es un armamento ilegal, está en manos, ¿no es cierto?, del narco, del crimen organizado, el hecho de llamar a la ciudadanía a la posibilidad de armarse. ¿Usted cree que los ciudadanos tienen AK-47, M16? No, le pregunto, porque el llamado suyo... Le pregunto porque lo que nosotros estamos viendo en las calles hoy en día es la presencia de armamento de guerra. Sí. Importado. ¿De acuerdo? Sí. De armamento de guerra. Fusiles de asalto, fusiles subametralladoras, todo tipo de granadas de mano. ¿Usted cree que eso usted lo compra en la armería? No, pero la pregunta es... ¿O que está en las casas de los ciudadanos legalmente inscritos? La pregunta, diputado, es si la alternativa para defenderse de eso es que la gente se arme en sus casas. Bueno, oiga, una pregunta... O sea, la pregunta, ¿más armados, las personas más armadas, vamos a estar más seguras? Yo le voy a decir una cosa, si a usted le entra una turba a su casa, si usted lo ataca a una turba, o entra... a mí, le voy a decir... A mí me pasó para el día de mi matrimonio que el hotel, un hotel boutique, al cual nosotros habíamos ¿cómo se llama esto? Teníamos una habitación reservada, ¿ya? Esa misma noche fue asaltado por 4 o 5 sujetos. Diputado, la pregunta es amarraron y secuestraron a la dueña. Por eso, la pregunta es, ¿la alternativa cree usted que es que la gente se arme para defenderse? Yo le voy a decir una cosa, yo creo que uno tiene derecho a defenderse de los delincuentes. Si los delincuentes están armados, entonces uno no tiene ninguna posibilidad de defenderse si uno no está armado.
Si ustedes quieren que la gente esté desarmada, inerme ante la delincuencia, bueno, es otro cuento. Primero, no es lo que nosotros queremos, Bueno. diputado, es para entender la lógica, porque No, si como no es usted para mismo, entender la lógica, diputado, es para plantear una dicotomía que no existe. diputado. Que es decir que los ciudadanos honestos, cuando tienen armas, son causantes del crimen. no estamos diciendo eso, Bueno. pero cuando usted mismo dice, si hay delincuentes armados que entran a una casa y, por ejemplo, y amarran, y la gente está con armas al interior, esto puede terminar, puede terminar en un Far West. Claro, Y si no en un están derramamiento de armados, ¿en qué sangre. termina? Pero la pregunta, diputado, es si usted no Y cree si no que... están armados, en serio, si no están armados, ¿en qué termina? ¿Usted cree que Pero más perdona, armados Connie. es más seguro? Yo creo que los delincuentes no son tontos. Existe una razón por la cual hacen lo que hacen. ¿De acuerdo? Existe una razón por la cual atacan ahí donde hay menos defensa. Existe una razón por la cual buscan a víctimas que no puedan defenderse. Y sí, yo creo que una de las razones por las cuales, por ejemplo, hay menos asaltos de tipo turbazo y toda la cuestión en los barrios más acomodados, es porque la concentración de armas es más alta. ¿Sabía eso? ¿No? Usted dice que en los barrios altos hay mayor capacidad de defensa y que los delincuentes saben que podrían encontrarse con una persona que les puede disparar. ¿Eso? Exactamente. ¿Y Exactamente. hay data sobre ese punto? ¿Hay datas? Usted se sorprendería. Pero bueno, mire cuántos turbazos hay en Vitacura, a casa. Sí, mucha gente podrá decir porque hay mayores rondines, porque hay mayor Hay seguridad en las privada. casas, hay seguridad privada. Solamente por eso la seguridad privada. Ayer atropellaron en Vitacura 4 agentes de seguridad privada. Sí. Tenemos ¿Ya? que ir terminando, diputado Johannes Kaiser, pero solo una pregunta. La posibilidad de plantear lo que usted dice, de la autodefensa, de que los ciudadanos civiles estén armados. Si usted lo tiene, pero si usted tiene derecho constitucional a la autodefensa. Pero somos una sociedad civil. Y No somos una sociedad civil, somos una ciudad de civiles, somos una sociedad de ciudadanos libres. Por eso. Usted sabe que en el medioevo solamente los nobles y los libres podían cargar armas. Es extraño Pero que en las monarquías, ¿no? Sí, En las monarquías solamente los nobles podían cargar armas. Pero eso es volver hacia Uno de atrás. los Y cambios las que hace sociedades la van República- evolucionando, no involucionando. Bueno, es que estamos evolucionando aquí a una sociedad donde entonces solamente los burócratas pueden cargar armas y defenderse. Para terminar, estamos contra el tiempo. Muy cortito. ¿Usted está a favor de restituir la pena de muerte, diputado? Absolutamente. ¿En qué casos? En caso, por ejemplo, de homicidio con violación, especialmente de menores de edad. En casos Pena de muerte para menores de violación a menores de edad, eso quiere decir. Sí. Ya. Sí. Si usted ve ahí un caso de violación horrendo, 6 o 7 personas que violaron a una guaguita de, ¿cuántos? 6 meses en alto oficio. Creo que para ese tipo de casos realmente espantosos, donde debiese aplicarse la pena de muerte. Para el sicariato debiese aplicarse la pena de muerte. A los sicarios debiese aplicarse la pena de muerte. Bien, bueno, seguiremos conversando de esto, diputado Johannes Kaiser. Usted es candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, se acaba de constituir como partido, ya no como movimiento, así que de todas maneras seguiremos conversando y entrevistándolo.